A veces me preguntan, bueno, pero usted ¿por qué no lleva políticos? ¿Por qué no lleva gente, diputados? Y mi respuesta siempre es de que hay tantos personajes tan lindos en este país que merece la pena que usted y yo conozcamos y que nos ayuden a crecer como seres humanos, como guatemaltecos. Y Julio César del Valle es uno de esos personajes entrañables y queridos por mí. Desde que te conozco andas con un morral. ¿Cuál es la historia esa? Con un morral y con corbatas con algún ícono nacionalista, ¿te recuerdas? Sí. La primera entrevista que me hiciste traía un ícono, creo que Otto René Castillo o algo así. Todas mis corbatas tienen un significado y yo aprovecho como una estrategia didáctica, Haroldo, porque muchos de mis alumnos o personas ajenas que me ven en algún lugar en supermercado me dicen, mire, ¿quién es el que tiene usted en la corbata? Entonces yo aprovecho para recobrar la memoria histórica que la hemos perdido y hemos sido ingratos. Y en cuanto al morral, el morral de Xela. Sí, de Xela. Bueno, tengo de varios lugares porque te voy a contar algo. Estos morrales que tengo actualmente, que son como 32 morrales, me los han regalado oyentes de mis programas de radio o televidentes de mis programas de televisión. Porque tú sabes que yo he estado muchos años, mi pasión son los medios de la comunicación, televisión, radio y prensa y la docencia. Entonces, han visto de que en lugar, digamos, de llevar yo un ataché tradicional u otra bolsa, llevo morrales. Y les digo, esto tiene un significado muy grande para mí, Haroldo. Y lo voy a contar ahora por primera vez aquí en este espacio. Cuando fueron los movimientos de marzo y abril de 1962, yo recién estaba graduado. Apoyé con otros compañeros de Xela a el Grupo Fuego de aquí de la capital, que estaban luchando, que fueron los que encendieron la chispa para votar a Idígoras, porque esos días anteriores a marzo y abril había puesto de ministra de Educación a una señora de una personalidad para estar en educación pública. Nosotros le decíamos de apodo en la universidad la Maciste, una señora vestida de caqui, con sombrero tejano, pantalón, botas y pistola al cinto. Era la ministra de Educación Pública, porque en esa época militarizaron todo. Bueno, entonces yo venía subrepticiamente, porque mi madre nunca se enteró, mi viejita linda, con otros estudiantes revolucionarios de mi época que me habían entusiasmado a que viniéramos a apoyar a los muchachos de aquí. Y entonces venía con algunos compañeros, entre ellos Pérez y Yacos, que lo mataron, y otros más. Pero nos veníamos a jalón porque éramos estudiantes pobres de la Universidad de San Carlos de Xela. Y entonces, ¿qué hacíamos? Le pedíamos jalón a un compañero que sí era revolucionario y era chofer de una fábrica de harina, no digo el nombre de la fábrica de harina, y él me decía, muchacho, yo los llevo a la capital, pero no me comprometan, se van atrás, entre los bultos. Bueno, salíamos de Xela a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y mi madre decía, ¿y qué? ¿Por qué tan temprano? Mamá, es que vamos a ir a estudiar, mentiras, ¿verdad? Pero vamos a ir hasta aquí cerca, en Cantelo, en no sé cuánto, ¿verdad? Eran mentiras. Y ahí regreso en la noche, porque después cuando terminemos de estudiar vamos a ir al cine. Mentiras, porque en esa época no solo había estado de sitio, y bueno, nos veníamos a las 3, 4 de la mañana, 5, 6, 7, 8, 9, a las 9 de la mañana estábamos entrando aquí a la capital, cabal a la 18 calle y la 9ª avenida, en la estación de los ferrocarriles, porque ahí habíamos quedado, que ahí nos dejaba el compañero que nos había dado jalón. Ya te imaginas que bajábamos llenos de harina y las patojas y los patojos de aquí del Grupo Fuego, de Belén y otros más, cuando nos miraban, ¿verdad? ¡Ah, ya vienen las checas de Xela! Los pan blanco. Y bajábamos nosotros a apoyar las acciones estudiantiles de la secundaria en aquella época. Entonces, recuerdo que una vez que habían baleado a Factor Méndez, ahí cerca de Belén, y habían torturado a otros más. Bueno, fue una cosa horrible. Yo venía de Xela para despistar en mi casa, que salía con mi ataché
de profesor, porque los profesorcitos de esa época usábamos ataché de cuero, ¿verdad? Yo ahí cargaba los boletines del movimiento, digamos, estudiantil, ¿verdad? Y recuerdo que una compañera que he querido averiguar su nombre, he hablado con varios compañeros de la época que están vivos, linda voz, para mí era un ángel, venir yo de la provincia y un ángel como ellos, una tarde que nos despidió ahí, en la 9ª Avenida y la estación de ferrocarril, me dijo, vos, Chivo, me dijo, desde abajo, yo ya estaba subido en el camión que ya no tenía bolsas de harina, sino estaban vacías. En aquella época vendían la harina y la bolsa la recuperaba la fábrica. Ya está, vos, Chivo, me dijo, tírame tu ataché. Ah, no, le dije yo, si aquí tengo material informativo y tengo mis cosas. Me dijo, así te estás dando color, hombre. Los soldados saben que sos profesor, no, dámelo. Y entonces, bueno, le dije, se lo tiré. Ella lo cargó así y sacó mis papeles, mis boletines y otras cosas y los metió en un morral. Y vi que metió una gaseosa. ¿Va? Sí. Entonces, me lo tiró y yo lo abracé con una ternura, vos, porque para mí era un ángel, una nena linda que me estaba dando eso y me dijo, ¿te puede servir para el viaje? Ah, la dije, qué linda vos. Y arrancó aquel. Y entonces, cuando ya íbamos por San Lucas, recuerdo que me dice uno de los compañeros, me dice, bueno, si no seas egoísta, vos pasate un poco de gaseosa. Y entonces yo saco de mi morral, no había ni sentido el olor ni imaginado que era. Era una botella con gasolina y mecha. Una molotov. Total, que eso fue cuando respaldé pues este movimiento. Posteriormente, cuando ya fui director de Radio Nacional en Quetzaltenango, después de que cayó el gobierno de Idígoras, porque Idígoras me echó una temporada del país, y estuve en Ciudad San Cristóbal Las Casas, un lugar lindo que me dio cobijo con otros compañeros. Al regresar, regresé con salvoconducto. Mira cómo es la vida de linda, porque obviamente tuve que salir huyendo, pero regresé con salvoconducto. Y en esa época, mi querido Haroldo, el jefe de información del gobierno de Peralta Zurdia era un gran periodista que tú conociste, Rafael Escobar Argüello. Rafael era el jefe de comunicación social de Peralta, pero era a la vez el padre de 2 muchachos del Liceo Guatemala que fueron mis alumnos. Entonces había una admiración y simpatía hacia mi persona. Y él me dio él se hizo responsable de mí para volver a entrar al país. Y algo más, que es algo lindo, que algún día ojalá tú lo escribas, porque a mí no me gusta hablar de mí, suena a yo-yo. Pero cuando mi madrecita linda, que tenía unos detalles, llegué yo a Quetzaltenango, ahí sí que protegido por un salvoconducto, me dice, nos vamos a Guatemala a agradecerle a don Rafa. Mamá, le digo, pero dejémoslo, no, vámonos. Y le trajo tamales quesaltecos al palacio, le agradeció. Y entonces Rafa me dijo, bueno, ¿y usted en qué andaba metido, más? ¿Qué? Rafa, es que yo, no, usted es de los relajeros de ahí, de la U. Que así, ¿verdad? No, mire, me dijo, ¿se regresa a Quetzaltenango? Claro, Rafa, le dije, sí, de allá soy. Sí, me dijo, pero se regresa a dirigir la Radio Nacional TGQ de Quetzaltenango, mira vos. O sea, que el destino me ponía en las manos algo donde me realicé, director de una radio cultural. Y según yo quise ponerme los moños, ¿verdad? Le dije, gracias, don Rafa, pero fíjese que voy a seguir estudiando para ser abogado. No, me dijo, va a ver que no. Usted se va a entusiasmar porque está en lo que le gusta y va a morir siendo comunicador. Y aquí estoy. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial, pero vamos a regresar para terminar con esta agradable charla que tenemos aquí con Julio César del Valle.